¿Cuántas veces has estado absolutamente seguro de algo, solo para descubrir más tarde que no era lo que pensabas? Puede ser una situación cotidiana o una idea profunda que parecía inquebrantable, pero que, al final, resultó ser una ilusión. Nuestra percepción de la realidad está construida sobre la base de lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos y lo que creemos entender. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces esa percepción es engañosa? Que lo que creemos con tanta firmeza es, en realidad, solo una parte de una verdad mucho más compleja y profunda. Imagina una situación común. Conoces a una persona nueva, quizás en el trabajo, en una fiesta o simplemente por casualidad. Su apariencia, su manera de hablar, las primeras palabras que cruzan contigo te dan una impresión inmediata. Puede parecer confiable, interesante, o tal vez todo lo contrario. Formas una opinión en segundos, basada en lo que tus ojos y tus oídos te ofrecen. Pero, ¿es esa opinión la verdad? ¿Es esa persona realmente lo que parece a simple vista? Tal vez días, semanas o incluso años después descubres que todo lo que pensabas sobre ella estaba equivocado. Que bajo esa fachada superficial había una historia completamente distinta, un trasfondo que jamás habrías imaginado. Esto no solo ocurre con las personas. Piensa en las situaciones en las que has estado seguro de algo solo para que, de un momento a otro, esa certeza se derrumbe como un castillo de naipes. Tal vez fue una noticia impactante que creíste sin cuestionar. O quizás una oportunidad de oro que resultó no ser más que una trampa disfrazada. A lo largo de nuestras vidas, estamos rodeados de situaciones que no son lo que parecen. Y lo más sorprendente es que muchas veces no nos damos cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. Pero, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué caemos tan fácilmente en la trampa de las apariencias? La respuesta puede estar en la manera en que nuestra mente funciona. Nuestro cerebro, en su afán por simplificar la realidad, toma atajos. Juzga rápido, forma conclusiones basadas en fragmentos de información, y luego se aferra a esas conclusiones como si fueran la verdad absoluta. No es algo malo en sí mismo. Es una manera eficiente de manejar el enorme volumen de información que enfrentamos a diario. Sin embargo, esta eficiencia tiene un costo. La verdad suele quedar oculta detrás de esas simplificaciones. Las apariencias engañan. No es una frase hecha, es una realidad que enfrentamos constantemente. A menudo, lo que vemos en la superficie no es más que una pequeña parte de lo que realmente está ocurriendo. Detrás de cada situación, detrás de cada rostro, detrás de cada decisión, hay un mundo oculto que no siempre somos capaces de ver a primera vista. Piénsalo. Cada día interactuamos con el mundo creyendo que lo entendemos, que controlamos las situaciones, que somos capaces de leer a las personas y prever lo que va a suceder. Sin embargo, la vida nos demuestra una y otra vez que las cosas no son tan simples. Nos sorprenden los giros inesperados, las verdades ocultas, las sorpresas que desafían nuestras expectativas. Y es en esos momentos, cuando la realidad se despliega ante nosotros de maneras insospechadas, cuando nos damos cuenta de lo poco que realmente entendemos. Este no es un llamado a la paranoia, a desconfiar de todo y de todos. Al contrario, es una invitación a ser más conscientes, a no dejarnos llevar por la primera impresión, a profundizar más allá de lo evidente, a recordar que, aunque nuestras percepciones nos guían, no siempre nos muestran toda la historia. La próxima vez que creas tener la verdad absoluta frente a ti, haz una pausa. Pregúntate si realmente estás viendo todo lo que hay por ver, si estás entendiendo lo que realmente está ocurriendo. Porque, al final del día, nada es lo que parece. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has creído algo con total seguridad, solo para descubrir más tarde que estabas equivocado? ¿Cuántas veces has sido engañado por las apariencias,
solo para que la realidad se despliegue de una forma completamente distinta a lo que imaginabas. Tal vez más de lo que te gustaría admitir. Pero no te preocupes, no estás solo en esto. Todos hemos caído en esa trampa, y todos seguiremos cayendo. Lo importante es aprender de cada una de esas experiencias, entender que la verdad no siempre está a simple vista, y recordar que, en este mundo, nada es lo que parece. Al final, la vida es una constante exploración de lo que está más allá de la superficie. Solo aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que parece ser incuestionable, son los que descubren las verdades más profundas. ¿Estás listo para empezar a ver el mundo de una manera diferente? Nuestra percepción del mundo es el resultado de cómo nuestros sentidos interpretan la información que recibimos del exterior. Todo lo que vemos, oímos, tocamos, olemos o gustamos pasa primero por un filtro, el de nuestra mente. Y, aunque confiamos en estos sentidos para navegar por la vida, lo cierto es que están lejos de ser infalibles. Nos ofrecen una versión del mundo, pero no necesariamente la más precisa. A menudo, lo que percibimos está influenciado por nuestras expectativas, creencias, y en muchos casos, por nuestras propias limitaciones biológicas. Tomemos como ejemplo la vista, probablemente el sentido en el que más confiamos. Lo que nuestros ojos ven no siempre refleja la realidad objetiva. Un simple vistazo a cualquier ilusión óptica es suficiente para demostrarlo. En estas imágenes, líneas que parecen curvadas son, en realidad, rectas, o formas que parecen moverse están completamente quietas. La mente, intentando dar sentido a la información que recibe, crea una versión distorsionada de la realidad. Pero lo fascinante es que, incluso cuando sabemos que estamos siendo engañados, no podemos evitar que nuestro cerebro siga interpretando esas imágenes de manera incorrecta. Este fenómeno no se limita solo a las ilusiones ópticas. La percepción auditiva, por ejemplo, también nos puede jugar malas pasadas. Piensa en esos momentos en los que estás seguro de haber escuchado una palabra o un sonido, solo para descubrir que era algo completamente diferente. Tal vez fue el sonido del viento que, por un instante, te hizo creer que alguien te estaba llamando. O la vez que escuchaste una melodía familiar, pero cuando prestaste más atención, resultó ser algo completamente distinto. La realidad, tal como la conocemos, está llena de ejemplos donde los sentidos nos engañan. Pero esto no es solo una cuestión de percepción sensorial. Nuestras emociones y pensamientos también juegan un papel crucial en cómo interpretamos el mundo. Lo que sentimos puede alterar lo que creemos ver o escuchar. Si estás ansioso o temeroso, es más probable que interpretes una situación neutral como una amenaza. Del mismo modo, si estás contento y relajado, podrías ver algo que en otro momento te molestaría como inofensivo o incluso divertido. Un gran ejemplo de cómo la percepción es moldeada por más que solo los sentidos es el famoso efecto placebo. En estudios médicos, muchas personas reportan mejoras en su salud solo porque creen que están recibiendo un tratamiento, cuando en realidad han sido administradas con una sustancia inerte, como una pastilla de azúcar. Su mente, convencida de que están siendo tratadas, produce cambios físicos reales en sus cuerpos. Esto demuestra el inmenso poder que tiene nuestra percepción sobre lo que creemos que es verdad, incluso cuando esa verdad no tiene ninguna base en la realidad objetiva. Además, está la cuestión de los sesgos cognitivos, esos atajos que nuestra mente toma para interpretar el mundo de manera más rápida y eficiente. Un sesgo muy común es el sesgo de confirmación, que nos lleva a interpretar la información de manera que confirme nuestras creencias previas. Esto significa que, en lugar de ver las cosas tal y como son, tendemos a verlas como queremos que sean. Si ya tienes una opinión formada sobre alguien, es probable que te fijes solo en aquellos comportamientos que refuercen tu idea y pases por alto cualquier evidencia que la contradiga.
Estos sesgos no son solo errores casuales, son parte de cómo nuestra mente ha evolucionado para manejar la complejidad del mundo. Nos permiten tomar decisiones rápidas y adaptarnos a nuestro entorno de manera eficiente. Pero también nos limitan, porque al basarnos en percepciones incompletas o distorsionadas, no siempre vemos la realidad tal como es. Un ejemplo poderoso que demuestra esta limitación es el experimento de la gorila invisible. En este estudio, los participantes debían observar un vídeo de personas pasándose una pelota y contar cuántas veces se hacía el pase. Mientras tanto, alguien disfrazado de gorila caminaba por el escenario, se detenía, golpeaba su pecho y luego salía de la escena. Lo sorprendente es que una gran parte de los participantes nunca vio al gorila. Estaban tan concentrados en contar los pases que su cerebro simplemente ignoró algo tan obvio. Este fenómeno, conocido como ceguera por desatención, muestra lo selectiva que puede ser nuestra percepción. Nos enfocamos en lo que creemos importante, y todo lo demás se desvanece, incluso si está justo delante de nosotros. Otro caso fascinante es el del efecto McGurk, una ilusión perceptiva que demuestra cómo lo que vemos puede alterar lo que oímos. Si ves a una persona pronunciando un sonido pero escuchas otro, tu cerebro puede combinar ambas señales, creando una percepción auditiva completamente nueva y falsa. Esto ilustra que no solo nuestros sentidos pueden engañarnos individualmente, sino que también interactúan de maneras complejas para formar nuestra percepción global de la realidad. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. Nuestra percepción de la realidad es limitada, fragmentada y, a menudo, incorrecta. No podemos confiar ciegamente en lo que nuestros sentidos nos dicen. El mundo es mucho más complejo de lo que podemos captar, y cada uno de nosotros vive en una versión ligeramente diferente de la realidad, construida por nuestras experiencias, nuestras creencias y nuestras percepciones. Pero lejos de ser algo negativo, entender esta limitación nos abre las puertas a la curiosidad, la humildad y la búsqueda de una mayor comprensión. Al aceptar que nuestras percepciones no siempre reflejan la verdad, podemos empezar a cuestionar más, a observar con mayor detenimiento, y a estar más abiertos a la posibilidad de que, en cualquier momento, lo que parece ser real, no lo sea en absoluto. Recuerdo una vez, hace algunos años, cuando estaba completamente convencido de que tenía la situación bajo control. Era un momento crucial en mi vida, donde las decisiones parecían más claras que nunca. Había estado trabajando arduamente en un proyecto, invirtiendo mi tiempo, mi energía y, sobre todo, mi confianza. Estaba seguro de que todo iba según lo planeado. Las señales que recibía parecían confirmar mi éxito inminente. Los comentarios de las personas a mi alrededor, los pequeños avances diarios, todo apuntaba a que estaba en el camino correcto. Un día en particular, recibí una llamada de alguien a quien respetaba mucho. Me felicitó por el progreso que había logrado, y esas palabras me dieron la validación que, en el fondo, estaba buscando. Era ese tipo de llamada que sientes que cambia el rumbo de las cosas, como si de pronto todo estuviera alineado. Recuerdo cómo me relajé en ese momento, creyendo que estaba al borde de lograr lo que tanto había soñado. Sentí que tenía todo bajo control y que solo era cuestión de tiempo para que todo se concretara. Sin embargo, los días que siguieron trajeron consigo una serie de acontecimientos que me hicieron replantear todo. Comenzaron a surgir pequeños problemas, obstáculos que no había previsto. Al principio, los tomé como algo temporal, un pequeño tropiezo en el camino hacia el éxito. Sin embargo, esos tropiezos se convirtieron en algo más. Poco a poco, esos problemas menores empezaron a revelarse como síntomas de algo mucho más grande y complicado. No era solo un retraso en el proceso, era un indicio de que, tal vez, toda mi percepción estaba equivocada. Me di cuenta de que había estado ignorando señales importantes,
pequeñas advertencias que, en mi entusiasmo por avanzar, había dejado de lado. Había estado tan enfocado en el éxito, tan convencido de que lo que veía era la realidad, que no presté atención a las áreas en las que las cosas no estaban funcionando bien. Había pasado por alto ciertos detalles que, en retrospectiva, eran obvios. Pero en ese momento, cegado por mi propia confianza y por la imagen que había construido en mi mente, no los vi. Uno de esos detalles clave fue la actitud de una persona en particular con la que trabajaba. Al principio, me pareció alguien comprometido, con intenciones claras de colaborar en el proyecto. Sin embargo, había pequeñas señales de que no todo era lo que parecía. Comentarios ambiguos, acciones que no correspondían del todo a sus palabras, y ciertos retrasos que, en su momento, no consideré significativos. Pero conforme las semanas pasaron, comencé a notar que esa persona no estaba tan alineada con el objetivo como yo había pensado. De hecho, poco a poco descubrí que sus intereses no eran los mismos que los míos, y que, en muchos aspectos, estaba socavando el trabajo que estábamos haciendo juntos. Este descubrimiento fue como un golpe de realidad. Me sentí engañado, no solo por esa persona, sino por mi propia percepción. Había construido una narrativa en mi cabeza sobre cómo debían ser las cosas, y esa narrativa se había convertido en mi verdad, a pesar de que las señales me decían lo contrario. Fue una lección dura de aprender, pero necesaria. En ese momento entendí que la realidad no siempre se ajusta a nuestros deseos o expectativas, y que, si no estamos atentos, es fácil caer en la trampa de ver lo que queremos ver, en lugar de lo que realmente está ocurriendo. Lo más revelador de esa experiencia fue darme cuenta de cómo nuestras propias expectativas pueden nublar nuestro juicio. Me había dejado llevar por la idea de que todo iba bien porque eso era lo que quería creer. No estaba dispuesto a ver los problemas, los pequeños desacuerdos o las señales de que algo no estaba bien. No porque no estuvieran allí, sino porque no quería enfrentarlos. Y ese fue mi mayor error. Después de esa experiencia, comencé a cuestionar mucho más lo que creía saber. Me volví más consciente de la importancia de detenerme y observar las cosas desde diferentes ángulos, de no dar nada por sentado. Aprendí que, aunque a veces el panorama parezca claro, siempre hay más de lo que vemos a simple vista. Las apariencias pueden ser engañosas, y nuestras propias expectativas, si no las controlamos, pueden convertirse en una venda que nos impida ver la realidad tal como es. Esa historia fue un punto de inflexión para mí. No solo me hizo reevaluar cómo interpreto las situaciones, sino que también me llevó a ser más crítico con mis propias percepciones. Desde entonces, trato de ser más consciente de los detalles, de escuchar más atentamente y de no dejarme llevar por lo que parece obvio. Porque, como aprendí de la manera difícil, las cosas rara vez son lo que parecen a primera vista. En última instancia, esta experiencia me enseñó a desconfiar un poco más de mis primeras impresiones, a hacerme preguntas antes de sacar conclusiones, y sobre todo, a aceptar que no siempre tenemos el control que creemos tener. La vida está llena de matices, de verdades ocultas que solo se revelan a aquellos que están dispuestos a mirar más allá de las apariencias. Y aunque no siempre es fácil, esa es la verdadera esencia de entender que nada es lo que parece. A lo largo de la historia, han existido numerosos casos que ejemplifican cómo la verdad puede estar oculta tras las apariencias, revelando realidades sorprendentes y, a veces, impactantes. Uno de los ejemplos más conocidos es el famoso caballo de Troya, un relato de la mitología griega que nos muestra cómo una estrategia astuta puede llevar a resultados inesperados. La historia cuenta que, después de un asedio de 10 años a la ciudad de Troya, los griegos idearon un plan ingenioso para infiltrarse en la fortaleza. Construyeron un enorme caballo de madera y, para que los troyanos creyeran que era una ofrenda de rendición, dejaron el caballo a las puertas de la ciudad y simularon una retirada.
Los habitantes de Troya, creyendo haber ganado la guerra, llevaron el caballo al interior de sus murallas como un trofeo. Sin embargo, lo que ignoraban era que en el interior del caballo se escondían soldados griegos que, en la oscuridad de la noche, salieron para abrir las puertas de la ciudad a sus compatriotas, quienes habían regresado en secreto. Este episodio no solo es un ejemplo de engaño ingenioso, sino que también resalta cómo las apariencias pueden ser engañosas. Lo que parecía ser un regalo pacífico se convirtió en el instrumento de su caída. Otro caso emblemático es el mito de la caverna de Platón, que ilustra cómo nuestras percepciones pueden estar limitadas por lo que conocemos y experimentamos. En esta alegoría, Platón describe a un grupo de prisioneros que han estado encadenados en una caverna toda su vida, de espaldas a la entrada. Solo pueden ver las sombras proyectadas en la pared por objetos que pasan frente a una hoguera. Para ellos, esas sombras son la única realidad que conocen. Sin embargo, si uno de ellos logra liberarse y salir de la caverna, descubre la luz del sol y la verdadera realidad de las cosas. Esta nueva comprensión le revela que las sombras eran solo ilusiones, distorsiones de la realidad que habían aceptado como verdad. Este mito nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a considerar que lo que creemos saber puede estar incompleto o erróneo. En tiempos más recientes, la historia de la famosa Guerra de los Mundos también ilustra cómo las percepciones pueden manipular la realidad. En 1938, Orson Welles llevó a cabo una adaptación radial de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que narraba una invasión alienígena en Estados Unidos. Lo impactante fue que muchos oyentes, al escuchar el programa, creyeron que se trataba de una transmisión en vivo de un acontecimiento real. El pánico se apoderó de varias comunidades, con personas huyendo de sus hogares y buscando refugio. Este evento demostró cómo la información, presentada de una manera convincente, puede alterar nuestra percepción de la realidad. Lo que comenzó como una obra de ficción se transformó en un fenómeno mediático que reveló la vulnerabilidad de la mente humana ante lo que parece verdadero, incluso cuando no lo es. Otro ejemplo contemporáneo es el escándalo de los fake news o noticias falsas, que ha ganado notoriedad en los últimos años, especialmente con el auge de las redes sociales. Muchas personas se ven atrapadas en la desinformación, creyendo en historias que parecen plausibles o que resuenan con sus propias creencias, sin verificar la veracidad de la información. Esto ha llevado a divisiones profundas en la sociedad, donde las apariencias se convierten en verdades para muchos, mientras que la realidad objetiva se ve eclipsada. La proliferación de noticias falsas ha puesto de manifiesto cómo, en un mundo hiperconectado, la verdad puede ser manipulada y distorsionada, lo que nos obliga a cuestionar constantemente lo que creemos saber. Un caso adicional que destaca esta dinámica es el escándalo de Watergate en la década de 1970. Al principio, muchos estadounidenses creían en la integridad de su gobierno, pero a medida que se desarrolló la investigación sobre el robo de la sede del Partido Demócrata y los subsiguientes encubrimientos, la verdad comenzó a salir a la luz. La revelación de la corrupción y la mala conducta en el más alto nivel del gobierno estadounidense alteró profundamente la percepción pública sobre la política y la confianza en las instituciones. Este caso dejó claro que, a veces, lo que parece ser una administración efectiva y honorable puede estar ocultando prácticas deshonestas. Finalmente, el famoso experimento de Milgram en la década de 1960 es otro ejemplo que nos invita a reflexionar sobre nuestra percepción de la moralidad y la autoridad. En este experimento, los participantes creían que estaban administrando descargas eléctricas a una persona, que en realidad era un actor, como parte de un estudio sobre el aprendizaje. A pesar de escuchar gritos de dolor, muchos continuaron administrando las descargas simplemente porque la figura de autoridad en la sala se lo indicaba. Este experimento reveló cómo la presión social y la autoridad pueden distorsionar nuestra percepción de lo que es correcto y lo que es incorrecto.
La mayoría de los participantes no creía que fueran capaces de hacer daño, pero la situación y la figura de autoridad alteraron su percepción moral. Estos ejemplos históricos y mediáticos subrayan una verdad fundamental. A menudo, lo que creemos que es verdad está influenciado por múltiples factores, incluidas nuestras creencias, expectativas y el contexto en el que nos encontramos. La historia nos muestra que debemos permanecer vigilantes y críticos, cuestionando lo que vemos y escuchamos, y recordando que nada es lo que parece. La exploración de la naturaleza de la realidad y nuestras percepciones sobre ella ha sido un tema central en la filosofía a lo largo de los siglos. Desde los estoicos hasta los escépticos, distintas corrientes han abordado esta compleja cuestión, invitándonos a reflexionar sobre cómo entendemos el mundo y nuestra relación con él. Desde una perspectiva estoica, uno de los principios fundamentales es la idea de que no debemos dejar que nuestras percepciones externas controlen nuestra paz interior. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, enseñaban que el mundo exterior es incierto y, a menudo, caótico, y que la verdadera sabiduría radica en cómo respondemos a esa incertidumbre. La filosofía estoica enfatiza la importancia de la virtud, la autodisciplina y la aceptación de lo que no podemos controlar. Al comprender que las apariencias son, a menudo, engañosas, los estoicos nos instan a enfocar nuestra atención en nuestras propias acciones y reacciones, ya que son las únicas cosas que realmente están bajo nuestro control. Epicteto, en particular, afirmaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta enseñanza nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a entender que lo que consideramos real puede ser solo una proyección de nuestras creencias y miedos. La práctica de la introspección y la autoevaluación se convierte, así, en una herramienta esencial para enfrentar la vida con claridad y fortaleza. En lugar de dejarnos llevar por las emociones y reacciones inmediatas, los estoicos nos animan a cultivar una perspectiva más amplia y objetiva de la realidad, lo que nos permite vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y propósito. Por otro lado, el escepticismo cartesiano, formulado por René Descartes, se centra en la idea de que la duda es el primer paso hacia la verdad. Descartes, conocido por su famosa declaración cogito, ergo sum, pienso, luego existo, propuso que debemos cuestionar todo lo que creemos saber. En su obra Meditaciones metafísicas, Descartes argumenta que es esencial dudar de nuestras percepciones y conocimientos previos para llegar a una comprensión más sólida y verdadera de la realidad. Este enfoque escéptico resuena con la idea de que, a menudo, nuestras creencias están basadas en suposiciones y en la aceptación de lo que vemos sin cuestionarlo. Al adoptar una actitud escéptica, Descartes nos anima a no aceptar las apariencias como verdades absolutas, sino a buscar una certeza más profunda. Además, la filosofía de David Hume también aborda la relación entre la percepción y la realidad. Hume argumentaba que nuestras ideas y creencias están construidas a partir de nuestras experiencias sensoriales, y que, por lo tanto, son inherentemente limitadas y falibles. Según Hume, no podemos confiar completamente en nuestros sentidos, ya que pueden engañarnos. Esta visión nos invita a ser humildes ante nuestro conocimiento y a reconocer que lo que percibimos es solo una interpretación de la realidad, no la realidad misma. Hume nos insta a ser críticos con nuestras propias percepciones y a considerar que lo que creemos saber podría ser solo una construcción mental. La filosofía budista también ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza de la realidad y nuestras percepciones. Desde esta perspectiva, se sostiene que el sufrimiento surge de la ignorancia y del apego a las apariencias. La enseñanza budista del Maya sugiere que el mundo que percibimos es una ilusión, una proyección de nuestras propias mentes. A través de la práctica de la meditación y la atención plena, se nos anima a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos,
lo que nos permite ver más allá de las ilusiones y alcanzar una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza y del mundo que nos rodea. En conjunto, estas enseñanzas filosóficas nos ofrecen un enfoque crítico y reflexivo hacia nuestras percepciones de la realidad. Nos invitan a cuestionar lo que vemos, a dudar de nuestras creencias y a ser conscientes de que nuestras interpretaciones pueden ser influenciadas por nuestras emociones y experiencias personales. La verdadera sabiduría radica en cultivar una mente abierta, dispuesta a explorar y a desafiar las apariencias, buscando siempre la verdad más allá de lo que parece evidente. Al integrar estas lecciones filosóficas en nuestra vida diaria, podemos desarrollar una mayor resiliencia y una paz interior más profunda. La práctica estoica de la autodisciplina y la aceptación nos permite enfrentar la incertidumbre con fortaleza, mientras que el escepticismo cartesiano nos anima a adoptar una actitud crítica ante nuestras creencias. Por su parte, las enseñanzas de Hume y el budismo nos recuerdan que nuestras percepciones son limitadas y que el verdadero entendimiento requiere una disposición para explorar más allá de las apariencias. En última instancia, al aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana, podemos aprender a ver el mundo con mayor claridad y a reconocer que nada es lo que parece. Esto nos capacita para tomar decisiones más informadas, vivir con autenticidad y encontrar un sentido más profundo de propósito en nuestras vidas. En un mundo lleno de ilusiones, la búsqueda de la verdad se convierte en un viaje esencial que nos invita a mirar más allá de lo superficial y a descubrir la realidad que se esconde detrás de las apariencias. Aplicar la idea de que nada es lo que parece en nuestra vida diaria puede ser una poderosa herramienta para desarrollar una percepción más clara y objetiva de las cosas que nos rodean. En un mundo donde las impresiones y las apariencias juegan un papel tan fundamental en nuestras interacciones, cultivar la habilidad de cuestionar y reflexionar se convierte en una práctica esencial para nuestro crecimiento personal y emocional. Primero, es crucial entender que nuestras percepciones son a menudo influenciadas por nuestras experiencias, creencias y emociones. En lugar de aceptar lo que vemos y oímos a primera vista, debemos adoptar una actitud inquisitiva. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué evidencia tengo para respaldar esta creencia? ¿O hay otras perspectivas que debería considerar? Puede ayudarnos a evitar juicios precipitados. Este cuestionamiento no solo nos ayuda a aclarar nuestras opiniones, sino que también nos permite ver las situaciones desde diferentes ángulos, enriqueciendo nuestra comprensión y nuestras relaciones. Además, es vital ser conscientes de los prejuicios que podemos tener. Cada uno de nosotros viene con un conjunto único de experiencias y contextos que moldean nuestra visión del mundo. Esto significa que nuestras opiniones sobre las personas y situaciones pueden estar coloreadas por nuestros propios filtros emocionales. Al reconocer esto, podemos trabajar activamente para desafiar esos prejuicios y mantener una mente abierta. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien nuevo, en lugar de hacer suposiciones basadas en su apariencia o en nuestra primera impresión, podríamos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué más puedo aprender sobre esta persona? En el ámbito profesional, cuestionar las apariencias puede ser igualmente crucial. En el trabajo, es fácil caer en la trampa de juzgar a un compañero por su forma de comunicar o por cómo se presenta. Sin embargo, al practicar la empatía y tratar de entender el contexto detrás de sus acciones, podemos construir un ambiente más colaborativo y comprensivo. Esto se traduce en relaciones laborales más sólidas y una comunicación más efectiva. La importancia de mantener una mente abierta también se extiende a nuestras opiniones sobre temas sociales y políticos. En un mundo donde la información está disponible en abundancia, es fácil consumir solo aquellos contenidos que refuercen nuestras creencias preexistentes. Sin embargo, esto puede limitar nuestra comprensión y perpetuar divisiones. Al abrirnos a diferentes perspectivas y buscar información que desafíe nuestras opiniones, podemos cultivar un diálogo más enriquecedor y constructivo. Esto no solo nos ayuda a crecer como individuos,
sino que también contribuye a crear una sociedad más tolerante y comprensiva. Otra forma de aplicar esta idea en nuestra vida cotidiana es a través de la autorreflexión. A menudo, nuestras reacciones emocionales a situaciones son el resultado de nuestras propias inseguridades y temores. Al tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestras reacciones y cuestionar su origen, podemos descubrir patrones que nos limitan y trabajar para superarlos. Por ejemplo, si nos sentimos incómodos en una situación social, podríamos preguntarnos, ¿por qué me siento así? ¿Es esta sensación un reflejo de mis propias inseguridades? Además, el desarrollo de la atención plena o mindfulness puede ser una herramienta valiosa en este proceso. Practicar la atención plena nos ayuda a estar presentes y a observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos. Esto nos permite desarrollar una mayor claridad sobre nuestras reacciones y percepciones, y nos da el espacio para cuestionarlas antes de actuar. Cuando nos sentimos abrumados por las emociones, tomarnos un momento para respirar y reflexionar puede ayudarnos a ver la situación desde una nueva perspectiva. Finalmente, al aplicar esta idea en nuestras vidas, fomentamos un sentido de curiosidad y apertura. En lugar de cerrarnos a lo que no entendemos, podemos cultivar una actitud de aprendizaje. Cada interacción, cada experiencia, nos brinda una oportunidad para profundizar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Al ver las apariencias como una puerta abierta a la exploración, nos permitimos cuestionar, aprender y crecer. En resumen, cuestionar las apariencias y mantener una mente abierta en nuestra vida diaria es fundamental para cultivar una comprensión más rica y matizada de la realidad. Nos ayuda a evitar juicios apresurados, a comprender mejor a las personas que nos rodean y a construir relaciones más sólidas. Al practicar la autorreflexión y el mindfulness, podemos desarrollar una mayor claridad sobre nuestras propias percepciones y reacciones. En última instancia, esta habilidad nos capacita para navegar por la vida con una mente abierta y un corazón curioso, permitiéndonos descubrir la profundidad y complejidad del mundo en el que vivimos. En un mundo donde las primeras impresiones y las apariencias a menudo dominan nuestras interacciones, es esencial recordar que la realidad es más compleja y multifacética de lo que nos gustaría admitir. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo nuestras percepciones pueden engañarnos y cómo la verdad a menudo se encuentra oculta detrás de lo superficial. La invitación es clara: no permitas que las apariencias te engañen. Cada día, enfrentamos situaciones y personas que, a primera vista, pueden parecer de una determinada manera, pero al indagar un poco más, descubrimos capas de profundidad, historias y matices que enriquecen nuestra comprensión. La vida es un constante proceso de aprendizaje, y mantener una mente crítica y abierta es clave para navegar por ella con sabiduría. Te animo a que apliques esta mentalidad en tu vida cotidiana. Cuestiona lo que ves. Busca entender las motivaciones detrás de las acciones de los demás y reflexiona sobre tus propias reacciones. Al hacerlo, no solo te conviertes en un observador más astuto del mundo, sino que también te abres a un mayor crecimiento personal. Aceptar que nada es lo que parece te liberará de prejuicios y te permitirá cultivar relaciones más auténticas y significativas. Recuerda, la curiosidad es una de las herramientas más poderosas que poseemos. Deja que te guíe a explorar nuevas ideas y perspectivas. No temas desafiar tus creencias. La verdad se revela a aquellos que están dispuestos a buscarla, incluso cuando eso significa enfrentar incómodas realidades. En lugar de conformarte con lo que te han dicho o lo que parece evidente, conviértete en un buscador de la verdad. La verdad no es un destino, sino un viaje que requiere valentía y disposición para cuestionar. A medida que avanzas en este camino, recuerda que el cambio comienza contigo. Si quieres que el mundo sea un lugar más comprensivo y justo, empieza a practicar la empatía y el entendimiento en tu vida diaria. Comparte lo que has aprendido con otros, fomenta el diálogo y,
sobre todo, crea un espacio donde la curiosidad y la crítica puedan florecer. Al final, al cuestionar lo que ves y al mantener una mente abierta, no solo transformas tu propia vida, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. La próxima vez que te encuentres ante una situación que te haga dudar, recuerda, el mundo es más complejo de lo que parece. Sé crítico, sé consciente y, sobre todo, no temas cuestionar lo que ves. La búsqueda de la verdad es una de las tareas más gratificantes que puedes emprender, y aunque a veces puede ser incómoda, también puede ser profundamente liberadora. Así que, adelante, aventúrate a descubrir la complejidad y la belleza del mundo en el que vivimos, y nunca dejes de explorar más allá de lo que parece. Al concluir este viaje de reflexión y descubrimiento, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Si has encontrado valor en este contenido y deseas seguir explorando temas que desafían nuestra percepción de la realidad, te animo a suscribirte al canal. Así, no solo te mantendrás al tanto de nuestras próximas exploraciones, sino que también formarás parte de un espacio donde podemos aprender y crecer juntos. Si este vídeo resonó contigo, no olvides darle un like. Tu apoyo es fundamental y ayuda a que más personas puedan acceder a este tipo de contenido. Además, si realmente quieres ser parte de esta conversación y no perderte ninguna actualización, activa la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, serás el primero en enterarte. Recuerda, el conocimiento es más poderoso cuando se comparte. Juntos, podemos abrir la mente de muchos y explorar la verdad detrás de las apariencias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo.